Muy buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Espero que en este día el Señor se encuentre con cada uno de ustedes. Hoy vamos a leer a Lucas 4. Jesús vence a Satanás. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Y en todo ese tiempo, Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Después, el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo, y le dijo: todos estos países me los dieron a mí, y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas ante mí y me adoras. Jesús le respondió: la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Finalmente, el diablo se llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y allí le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, ellos te sostendrán, para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús contestó: la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Jesús comienza su trabajo. Jesús regresó a la región de Galilea, cuando el poder del Espíritu de Dios iba de lugar en lugar, enseñando en las sinagogas, y toda la gente hablaba bien de él. Y así, Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había nacido. Un sábado, como era costumbre, fue a una sinagoga. Cuando se levantó de leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y lo leyó. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar las buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo en que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Jesús dijo entonces: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Todos los que hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradables que eran sus enseñanzas. La gente preguntaba: ¿no es este el hijo de José? Jesús le respondía: sin dudas, ustedes me recitarán este dicho: médico, primero cúrate a ti mismo. Ustedes saben todo lo que he hecho en Cafarnaúm, y por eso ahora me pedirán que haga aquí lo mismo. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Hace muchos años, cuando aún vivía el profeta Elías, no llovió durante 3 años y medio, y la gente moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios no envió a ellas a Elías para ayudarlas, a todas, sino solamente a una viuda del pueblo de Serepta, cerca de la ciudad de Sidón. En este tiempo también había en Israel muchas personas enfermas de lepra, pero Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria. Al oír eso, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo. Entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo, pues de allí querían arrojarlo por el precipicio.
Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue a Nazaret. Un hombre con un espíritu malo. Jesús se fue al pueblo de Cafarnaúm, en la región de Galilea. Allí se puso a enseñar un día sábado. Todos estaban admirados de sus enseñanzas, porque les hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo: Cállate y sal de este hombre. Delante de todos, el espíritu malo arrojó al hombre al suelo y salió de él sin hacerle daño. La gente se asombró mucho y decía: ¿qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y con poder les ordena a los espíritus malos que salgan, y ellos obedecen. En toda aquella región se hablaba de Jesús y de lo que él hacía. Jesús sana a mucha gente. Jesús salió de la sinagoga y se fue a la casa de Simón. Cuando entró en la casa, le contaron que la suegra de Simón estaba enferma y tenía mucha fiebre. Jesús fue a verla y ordenó que la fiebre se le quitara. La fiebre se le quitó y la suegra de Simón, que se levantó y le dio de comer a los que estaban en la casa. Al anochecer, la gente le llevó a Jesús muchas personas con diferentes enfermedades. Jesús puso sus manos sobre los enfermos y los sanó. Los demonios que salían de la gente gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque ellos sabían que Él era el Mesías. Jesús anuncia las buenas noticias. Al amanecer, Jesús salió de la ciudad y se fue a un lugar solitario. Sin embargo, la gente lo buscaba y le pedía que no se fuera del pueblo. Pero Jesús dijo: Dios me ha enviado a anunciar a todos las buenas noticias de su reino. Por eso debo ir a otros poblados. Entonces Jesús se fue a las sinagogas de todo el país y allí anunciaba las buenas noticias. Muchísimas gracias, queridos hermanos y amigos, por su amable tiempo. Que Dios los bendiga muchísimo y si Dios quiere, será hasta la próxima.